Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nueva Creación Satélite, le damos un saludo a todos los que están detrás de la cámara y que en esta mañana sea de tremenda bendición la palabra para nosotros y para todos ustedes. Un abrazo muy cordial y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darles un aplauso a todos nuestros amigos que nos ven de diferentes partes. Gloria a Dios. Amados, hoy voy a empezar una serie muy interesante que nació en esta semana producto de una experiencia sobrenatural que tuve. Y eso me alertó, eso me ha sorprendido mucho, me ha impactado la vida. Y sentí en el corazón de parte de Dios de empezar a predicar mucho la palabra de liberación sobre nuestras vidas. Van a ir entendiéndolo a través de la enseñanza. Y así que yo no sé cuántos domingos vayan a ser, pero empezamos hoy. Y quiero comentarles o preguntarles, o como se llame, ¿cuántos creen que la voluntad de Dios, el corazón de Dios, el deseo de Dios, y lo podemos ver en las Escrituras, toda esa estructura, todo eso, de que el Señor nos quiere llevar a libertad, gloria a Dios, a una total y absoluta libertad en nuestras vidas? ¿Y cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar, porque vamos a aprender mucho, o a reconocer mucho, y vamos a empezar con el decreto. Por favor, vayan tomando en cuenta porque tal vez cada palabra que yo les enseñe hoy sea todo un tema. Entonces vamos a empezar con el decreto, por favor, y vamos a conocer más adelante lo que realmente significa un decreto. Pero por el momento vamos a decretar como iglesia, tomando la promesa del Señor en su palabra que nos quiere llevar a libertad. Gloria a Dios. Entonces vamos a decretar. La palabra dice en estos versículos de libertad: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gloria a Dios. Vamos a decretarlo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Iglesia, donde está, ahí hay libertad. Dios nos ha librado de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable de su Hijo. Vamos a decretarlo. Dios nos ha librado de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable de su Hijo. El Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Lo decretamos? El Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vino a vendar a los quebrantados de corazón. Vino de corazón. El Señor también vino a publicar libertad a los cautivos. ¿Decretamos? Vino a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de cárcel. Amén. Entonces vamos a decirle al Señor, gracias, porque a través de lo que hiciste en la cruz, lo que pagaste para darnos libertad. En tu nombre, gracias, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Precisamente estos versos los leímos hace 8 días y justamente, repito por la experiencia que tuve, el Señor nos está llevando a conocer algo muy interesante, porque tenemos que aprender a través de esta estructura que tiene la palabra a conocer fervientemente la protección de Dios, la cobertura de Dios, el blindaje de Dios para tu vida y para la mía. Lo vamos a aprender en estas conferencias. ¿Estamos listos, amados? Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí viene el lema de esta enseñanza, de estas conferencias. Sobre esto vamos a tratar. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Venga por acá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A quién le estará hablando el Señor? Yo creo que no es para aquí, ¿verdad? Ni para ti ni para mí, ¿no? Por eso, captemos el corazón de Dios para ubicarnos en esa libertad que nos quiere llevar. ¿Por qué? ¿Por qué ha influido o influye en nuestras vidas esta situación que para algunos nos ha llevado a serios problemas? Ese doble ánimo. ¿Por qué no soy una persona de real decisiones para la vida? ¿Por qué esa inconstancia? ¿Por qué esa parte que se mueve en mis emociones, en mi corazón, que de repente estoy muy arriba y de repente me encuentro abajo? No somos para muchas cosas muy firmes o para tomar decisiones como se deben de tomar. En mi voluntad de repente tomo una decisión y mañana ya la cambié, o al rato ya la cambié. Total que aquí la palabra está hablando el hombre de doble ánimo, ligado mucho al corazón, ligado mucho a las emociones, ligado mucho a la estructura almática. Escuchen bien esto, ligado a la estructura almática. Y cuando hablamos de ánimo, podemos ligarlo y habla de un doble ánimo. Qué bueno sería que sea un buen ánimo y que se tomara de esa manera, ¿no? Qué buen ánimo tienes, y en ese buen ánimo sea un doble ánimo. Sería sensacional. Pero también cuando hablamos de la parte del ánimo, cuando tu ánimo está, como decimos en México, tirados al cuas, deprimidos, afligidos, tristes, y lamentablemente esa situación del alma, como se mueve emocionalmente, arrastra al cuerpo, a los órganos, y trae como consecuencia enfermedad. Entonces te imaginas en ese ánimo tirado al cuas,
como doble, tirado más al cuas, ¿no? Y tal vez hoy, en esta mañana, alguien se está sintiendo así, deprimido, mal, afligido, tristeza. Y qué padre, amados, de que esta revelación que vamos a escuchar en esta mañana, que tremendo, que muchas cosas hoy van a ser liberadas en cuanto a lo que sucede en mi mente, en mi interior. Y créanlo, amados, que por la intervención poderosa del Espíritu Santo, hoy tú y yo vamos a salir de este lugar en libertad, en el nombre de Jesús. Pero aquí las Escrituras está hablando de un doble ánimo totalmente diferente, ¿no? De repente estás bien y te transformas en mal. O también qué padre, como va a suceder en esta mañana, que estamos mal, pero se va a transformar a bien. Y vamos a pedirle al Señor ese doble ánimo, acá, para arriba, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí las Escrituras que está interviniendo la fe, mucho la fe. Y estoy empezando por el decreto, porque a través de las conferencias vamos a tratar este punto acerca de cuando pedimos con fe. Qué interesante es eso, muy interesante. Pero en su momento vamos a tocar este punto. Pero por lo pronto ve aterrizando el asunto que para creer todo lo que vamos a conocer está como parte principal tu fe y mi fe. Aleluya. Porque aquí está diciendo que sin fe, habíamos visto, es imposible agradar al Señor. Entonces, pida con fe, no dudando nada. Y aquí está empezando una situación que nos quiere inculcar acerca de la fe, en esa decisión de que ya voy a dejar esa persona de doble ánimo y voy a aprender realmente a tomar mis decisiones. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que con la fe, con mi fe, al pedir, sé perfectamente que en ese ánimo, en esa decisión, no voy a dudar, lo vamos a aprender. No hay la menor duda, aleluya. Y no tiene que haber la menor duda. Y fíjate qué interesante, escuchen esto por favor. Estoy empezando a hablar mucha revelación que nos va a enseñar tremendamente a ti y a mí. Y estamos listos para aprender, para seguir aprendiendo. Y continúa diciendo, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para que se nos vaya quedando bien, lo voy a repetir. El que duda, necesito que lo agarren bien para lo que viene, te quede bien grabado en el corazón. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? Y hace 8 días vimos algo interesante. No lo vamos a poner, pero lo vamos a recordar, que está en Mateo 8. En Mateo 8, ¿se acuerdan de la tormenta, de las tormentas, de la conferencia sobre las tormentas? Y si no, te aconsejo que lo veas en el YouTube. Muy interesante. Y en Mateo 8 dice que el Señor sale con sus discípulos en la barca hacia el otro lado.
Y en esa travesía, el Señor iba durmiendo. Y de repente empezó la tormenta, a levantarse la tormenta, a levantarse las olas, el viento, tan impetuoso de que los discípulos se asustaron. Se asustaron tanto que despiertan al Señor. Señor, Señor, nos estamos anegando, vamos a morir. ¿Cómo estaban? Con miedo, estaban asustados, estaban aterrorizados. Entonces vamos viendo que las tormentas, cuando se levantan las tormentas de la vida, ¿a dónde nos llevan? Al temor. Pero como el temor no se manifiesta directamente, viene disfrazado por preocupación. Entonces realmente lo que primero te llega es la preocupación. Y atrás de la preocupación está disfrazado el miedo, el terror, ¿sí o no? Entonces, empezaron a tener miedo. ¿Y el Señor cómo iba? Durmiendo. Entonces vamos viendo que cuando nosotros, escucha esto, cuando todo esto que vamos a aprender y estemos convencidos y estemos ligados a esa libertad de los puntos que vamos a tratar, entonces quiere decir que vamos a aprender las características de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros también las tormentas nos van a hacer los mandados. Aleluya. Entonces, se levanta el Señor y les dice, ¿se acuerdan? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y aquí lo interesante es, amados, en este momento imagínate que estamos en una barca, ¿sale? En una barca. Y tú y yo declaramos que somos de Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos en esta barca son de Cristo? Declaramos en el decreto, somos de Cristo, caminamos con Cristo, aprendemos con Cristo, amamos con Cristo, Cristo está en mi corazón, Cristo es mi único Señor y Salvador, y gracias, Señor, que me has dado la salvación. Imagínate, el Señor está aquí. Ahora, la pregunta es, en libertad, si estamos en libertad y Cristo está aquí, ¿debería haber temor? ¿Debería haber temor para los que están aquí? Si Cristo está conmigo, entonces quiere decir que puedo tener la seguridad, el convencimiento de que estoy en libertad. Y si Cristo está conmigo, una vez más, entonces estas tormentas me hacen los mandados. Aleluya. Y para que lo escuchen los que están detrás de la pantalla, dilo como mexicano, ¿sale? Estas tormentas me hacen los mandados. Aleluya. Lo dije como veracruzano, pero por ahí fue el asunto. Algo salió bien ahí. Y entonces, mis amados, si estoy con Cristo, entonces, ¿cuál tiene que ser mi convencimiento? ¿No es cierto? Cristo conmigo, debo tener la seguridad que por cualquier situación de vida, Él va a ver por mí. Aleluya. Y entonces el Señor le llama la atención, como tal vez para algunos al Señor le está llamando la atención y también para los detrás de la pantalla. Si están conmigo y están en la barca, ¿de dónde vino ese temor? ¿Por qué están con miedo? ¿De dónde? Y qué interesante, aquí empieza una revelación que nos va a quedar marcado en el sentido de que tenemos que convencernos que Cristo está en mí y por lo tanto el temor va para atrás.
Aleluya. Y se levanta el Señor, y la tormenta estaba, las olas estaban, el viento estaba, se estaban anegando, y por supuesto que literalmente causaría temor, literalmente, pero nos llama la atención la actitud del Señor. Una paz, durmiendo, tranquilo. Y acuérdense cómo se para y qué le dice a la tormenta y al viento. ¿Qué le dijo? Escucha eso. Callad. Y en ese momento la tormenta cesó, el viento cesó, las olas cesaron. Y los discípulos se quedaron maravillados. ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? Gloria a Dios. Y hoy te vas a quedar maravillado. Qué tremendo lo que estamos aprendiendo de tener ese poder en mí con el Señor Jesús, que las buenas noticias, aleluya, estarán de aquí en adelante por esa fe que el Señor está inculcando en ti y en mí, aleluya. Y cuando dice callad, le está ordenando a las olas y al viento. Y habíamos dicho hace 8 días que las olas y el viento no hablan, no saben del lenguaje, no hay situación de comunicación, ¿no? Pero ¿cómo le dijo a las olas y al viento, callad? Entonces la situación de enseñanza es que le estaba diciendo a los espíritus. A los espíritus. Callad. Entonces aquí vamos viendo como decreto, amados, como decretos. Porque el Señor en otra parte, en la misma situación, le dijo a los discípulos, no siempre me tendréis. No siempre me tendréis. Tienes que aprender a enfrentar, a conocer y a saber con ese poder que te ha dado para tus propias tormentas. ¿Y dónde vas a funcionar? ¿Y dónde vas a decretar? ¿Y dónde te vas a mover en ese poder que dijo el Señor? En mi nombre, en Juan 14. En mi nombre harás cosas aún mayores de lo que yo hacía. Pero aquí el asunto es de creerlo, de creerlo, que el nombre de Jesús es muy poderoso. Entonces, ¿qué sucede? Para cualquier tormenta y circunstancia de la vida, ¿cómo nos levantamos en poder con esa fe? En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dice a los espíritus, y aquí lo interesante de este asunto es que a pesar, escucha esto por favor, no se me distraigan porque yo conozco al diablo, cómo empieza a distraer, cómo empieza a adormecer, cómo empieza a quitar interés. Por favor, está atento toda la predicación. ¿Estás conmigo, hermanos? ¿Y cómo es que el diablo pudo incursionar, esos espíritus que levantaron la tormenta a las olas y al mar, al viento? ¿Cómo fue que pudieron incursionar sobre los discípulos estando Jesús ahí? ¿Alguien me está captando? Estando Jesús ahí, tienen el atrevimiento o tal vez la osadía de meterse donde el asunto está blindado, según, entre comillas, según. ¿Cómo fue que pudieron entrar y crear ese temor, esa duda en los discípulos? Ese miedo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué? Aterricen esto, por favor. ¿Y qué crearon? Doble ánimo. Doble ánimo. Porque
según yo creo en Jesús, pero a la hora que se arman los cocolazos, mi reacción es otra. Doble ánimo. Doble ánimo. Y miren qué interesante, continúa la revelación. Lo que estamos leyendo en el verso 6, Santiago 1:6, una vez más, pida con fe. ¿Ya estamos aterrizando en ese decreto? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos aquí, amados? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, fíjate esta revelación, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate qué interesante, lo está relacionando con la tormenta. Lo está relacionando con esta influencia, amados, que va directamente hacia ti y hacia mí. Una influencia que lo semeja a la onda del mar para crearnos duda y no fe, y transformar en ti y en mí una vez más doble ánimo. Doble ánimo. Y entonces, mis amados, ¿cómo relaciona el Señor de esta tormenta que Él le dijo, callad? Y escucha esto, cuando el Señor dijo, callad, suena interesante ese decreto, el callad. También dijo, enmudece. ¿Y por qué no dijo, vete, te echo fuera, lárgate al desierto, no regreses más? ¿Por qué no le dijo? ¿Sabes por qué? Porque regresan. ¿No? ¿Cuántas veces hemos orado? Vete a Satanás, vete al desierto. No, nada, se ríen de ti y regresan. No llegan a la esquina y regresan. ¿Por qué? Porque detectan la falta de nuestra fe. Lo detectan. Aquí no hay seguridad, aquí no hay decisión, aquí no hay decreto. Se semeja, por ejemplo, a los caballos. Cuando tú te subes a un caballo y subes nervioso, el caballo lo detecta y ¿sabes lo que va a hacer? Te va a tirar. Pero si tú subes y agarras las riendas, ¡ya! ¡Quieto! Aquí mando yo. Y lo manejas a tu regalado gusto, ¿eh? Te lo llevas para allá, para la izquierda, para la derecha, lo haces correr, lo haces parar, haces lo que quieras cuando tú tomas las riendas. Pero qué tremendo es cuando ellos toman la rienda, te van a tirar, te van a tirar. Por esa razón el Señor se admira, ¿no? En esta tormenta, lo decíamos hace 8 días, en esta tormenta, ¿por qué se caen mis gallos? ¿Por qué se caen mis mejores gallos? Les había puesto a las gallinitas gallonas, para que no se me achicopalen. Amén. Entonces, aquí está hablando de una influencia semejante a las ondas del mar, que dice arrastrados por el viento, echados de una parte a otra. ¿Ok? ¿Ustedes han visto en el mar las olas del mar? ¿Cómo revientan las olas del mar? Golpean. ¡Pah! ¿No? De repente otra ola, ¡pah! ¿Y cómo suena? ¿No? ¿Cómo se oye? ¡Pah! ¿No? Escucha eso, cómo golpean. Y luego, ¿cómo te arrastra? ¿Alguna vez a ustedes les ha arrastrado la ola? ¿No? Y te ha arrastrado tu... Ah, no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ese es otro tema. Entonces, mis amados, fíjate, el golpe y arrastrar de una parte a otra, ¿no? Y tenemos un lema secular que decimos, mis respetos al mar.
¿Sí o no? ¿Y sabes qué te aconsejo? Aguas, ¿eh? Ahora sí que literal, aguas con el mar. Hace algunos años, antes de continuar, cuando dice, ten cuidado con el mar, porque el mar es traicionero, ¿no? Hay ese dicho popular, el mar es traicionero. Y hace muchos años, mis hijos estaban muy chiquitos, inclusive estaba mi hijo el que falleció, mi hijo Jorge, y cómo nadaban, ¿eh? Eran campeones en natación. Aquí ya los hubiera puesto a los tres con medalla de oro. No solamente Joshua, también mis hijos. El envidioso, ¿no? ¿Por qué él? También mis hijos. Una vecina que teníamos, sueca, les enseñó a nadar. Y aprendieron a nadar. Eran guau, ¿eh? Mi hijo Jorge buceaba. Y tenía la capacidad de bucear kilómetros. Debajo del agua podía ir kilómetros. Y estábamos en la playa y llegó el día domingo, el último día. Ya saben ustedes lo que son para los niños que ya se les acabó las vacaciones. Ya saben lo que es eso. Sí, para los grandotes. Para los grandotes se nos acabó el pomo, cuanto más para el niño se me acabó el mar. El que se ríe sabe de eso. Y alguien dijo por ahí, amén. Ok, ya entendemos. El último día, el avión salía como a las 2, 3 de la tarde, y ya saben mis hijos, papá al mar, papá la última, papá. Y salimos y estaban las banderas rojas de peligro. Prohibido meterse al mar. El agua está muy agitado, ¿no? Pero como somos unos campeones, y todavía apostamos. Goya se llama, ¿no? Donde está en la... Ok, yo tengo Goyas en mi alberca, entonces estas son boyas, ok. Jalisco nunca pierde, ok. Boya. Nos metimos hasta llegar a las boyas y regresar, al que llega primero. Y ya saben, en la corriente agitada, para ir suavecito, como pececito, nos llevó rapidísimo hasta la boya. Y mi hijo llega y regresa. El otro Ricardo llega y regresa. Llego yo con Mariela y a regresar. Mariela estaba bien chiquita. Y empezamos a meterle brazo contra corriente. ¿Saben lo que es eso? Ok. Brazo tras brazo tras brazo y no avanzas. Por favor, traten de entender de lo que se estoy platicando, de lo que es una tormenta, ¿sale? Cuando el mar es traicionero, el tener cuidado de meterte en lo que no conviene, ¿sale? Y le pedaleamos gruesísimo, tum, 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 tum. Y Jorge salió primero, chum, llegó a salir. Ricardo segundo, chum, llegó a salir. Y Mariela metiéndole brazo y no avanzaba. Y yo al cuidado de ella, no se me vaya a ir. Y le pedaleaba a Mariela ahí con los brazos y no avanzaba. ¿Entendieron lo de la pedaleada con los brazos? Es padre predicar con gente inteligente, es muy padre eso. Y, ¿tú sabes lo que significa cuando empieza ya a cansarse? ¿Y qué crees? Tu servidor también se empezó a cansar. Braceaba y no avanzaba. Pero mi preocupación por ella. Y hasta que por fin ¡pum!, llegamos y salimos y Mariela y yo también, ¿no? Y ahora comprendo por qué mi hija es como su padre en el ¿Y qué cree? El salvavidas nos pegó una regañada.
Nos pegó, pero una señora regañada, ¿eh? ¿Cómo es posible, Señor, que usted sea tan irresponsable? Están las banderas rojas, el mar es un peligro y usted se meta con sus criaturas. ¡Qué irresponsabilidad, Señor! Acuérdese, Señor, que el mar es traicionero. ¿Sale? Entonces quiere decir, amados, que esta situación de que está hablando aquí la palabra, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¡pum, pum! Te golpean y te llevan y te traen. ¿Sabes qué, amado? Aterriza esto, son espíritus. Son espíritus. Y ponle el nombre que quieras, ¿eh? Esos espíritus que influyeron en esa tormenta sobre los siervos de Dios, ¿qué espíritu, qué nombre le puedes poner? Espíritu de temor, ¿no? Que fluyeron sobre él y que crearon temor, aún Cristo estando ahí, aún, ¿eh? Así que, salud. Aún Cristo estando ahí. ¿Y qué otra influencia de esto que estamos tratando, de estos espíritus, puede venir sobre ti? Pero aquí la principal situación es crear la duda, que no tengas fe, que al reaccionar no tengas fe. Les decía de la experiencia que he pasado en esta semana, que no se las voy a contar porque es demasiado fuerte, es muy fuerte, pero para los que quieran que se los cuente de forma personal, ya conocen la fórmula. No, ya pozole ya no. Todos los domingos pozole nos va a dar indigestión. Ok. Tus papás saben qué quiero. Y amados, el asunto es, una vez más, traernos la duda, que no haya fe, y hacer que te vengas para abajo, en ese doble ánimo, pero para abajo. 50 grados bajo cero. Y si somos verdaderos, nos pasa a ti y a mí cuando viene una tormenta de vida. ¿Sí o no? En finanzas, cuando empiezan a faltar las finanzas, conocen al Dios de las finanzas, ya se los he dicho, en el griego lo que significa, pero no lo voy a pronunciar porque estamos en México. En México es fuerte esa palabra. Pero este espíritu de las finanzas empieza a fluir sobre pobreza, sobre falta de finanzas, sobre el no poder cubrir las deudas, no poder pagar, no poder hacer, ¿qué te trae? Preocupación. Tremenda preocupación, ¿sí o no? Y gente que se mata, ¿eh? Gente que se mata, y te tengo noticias, cristianos que se matan. Acabo de escuchar que un pastor se suicidó por depresión. Yo creo que porque su suegra vivía en su casa, algo por ahí pasaba, algo por ahí. Entonces, mis amados, ese callar es un decreto poderoso. Y también dijo, enmudece. Y el Señor nos pone en el corazón que está autorizado para que tú te levantes en el nombre de Jesús y a tus tormentas aprendas a decirles a tus tormentas, callad, enmudezcan en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices vete, ya vimos que no es efectivo por ahí. Porque al salir, porque sí salen, le dices vete y salen, pero dice que regresan, ¿sí o no? Las escrituras dicen que regresan y van por 7 peores. Entonces aquí la revelación es que estamos autorizados a poder decir a las tormentas, callad. Y cuando dices callad, ¿qué significa? Estás cancelado, enmudece, no puedes levantarte más.
En el nombre de Jesús. Amén. Me interesa mucho el aprendizaje, mucho. Y una vez más la recomendación de volver a ver la grabación porque te caen más puntos, más cosas interesantes. Y sobre todo, yo te aconsejo algo, cuando pongas la grabación, ponlo a la hora de la comida. Ahí ponlo. Que vean al pastor ahí predicando, ahí en la hora de la comida. ¿Sabes para qué? Para que tus hijos puedan comer. Si no comes, te enseño al pastor, ¿eh? Si no comes, vas a ver. Y qué interesante, amados, ya quédate con esta enseñanza, que cómo nos semeja a tormenta el Señor, a mover de tormenta, cómo nos semeja como las ondas del mar, como los vientos del mar, porque son espíritus. ¿Sale? Que ya quede definitivamente en tu vida que cuando viene una tormenta son espíritus. Y los espíritus, estos del diablo, es impresionante cómo pueden venir sobre las personas y tomar dominio, que eso es lo que vi esta semana. Muy fuerte, me impactó verlo en vivo y en directo. Cómo vienen y ¡chum! Tremendo dominio. ¿Y sabes dónde? En hoteles, en casa, en oficinas, donde entras y donde sales. Vienen y te toman ¡chum! Y hacen contigo lo que quieran. Ya voy a tratar el asunto de los títeres, el asunto de los lazos. Entonces, qué interesante va a ser, amados, que una vez más la recomendación que donde entres y salgas, ¿qué tenemos que hacer? Cubrirnos con la sangre de Cristo, aleluya. Aún entrando aquí, Señor, me cubro con la sangre, aún entrando a tu casa, cúbrete con la sangre de Cristo. Amén. En las noches, cuando te acuestes, antes de dormir, haz una oración dándole gracias al Señor por el día y cúbrete con la sangre de Cristo y cubre a los tuyos. Amén. Y ya estamos aprendiendo lo que es cobertura. Ya estamos aprendiendo lo que es la protección de Dios. Estamos iniciando nada más. Estamos iniciando. ¿Alguien está recibiendo? Y fíjate esta relación del mar, esta relación de las tormentas. Qué interesante, amados. Qué interesante. Mateo 17, por favor. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: y aquí viene algo, ¿no será mejor que cuando tú hagas un decreto lo hagas arrodillado, humillándote delante del Señor? ¿No será mejor? ¿Ok? Bien. Se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es ¿qué? Lunático. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Qué interesante, amados, esta revelación. Un muchacho que estaba endemoniado, pero ¿cómo lo califica su papá? Lunático, ¿no? Lunático. Y la luna tiene inherencia sobre el océano, y esa influencia de la luna hace que se levanten las tormentas, ¿no? Y aquí vemos algo, que Satanás, para poder obrar, busca lugares espaciosos, lugares espaciosos.
¿Y dónde lo escogió? En el mar. Porque el agua, la tierra está cubierta 3/4 partes de agua. ¿Y qué dice las Escrituras? En el abismo debajo de las aguas, ahí está el infierno, debajo de las aguas. En el cielo, en la tierra y en las aguas, debajo de las aguas. Ahí está, en debajo de las aguas. Así que no tengan miedo de ir a la playa. Invítame y yo te voy a enseñar a nadar, no te preocupes. Y entonces, mi hijo está lunático. Y fíjate qué interesante, estos son espíritus. ¿Y qué puede traer como extremos? La locura. Cuando hablamos de lunático, están locos. ¿Sí o no? ¿Y se han dado cuenta que la locura, la ciencia no la puede sanar? La tratan, los psicólogos lo tratan, los psiquiatras lo tratan, pero no pueden sanar la locura. ¿Por qué? Porque es espiritual. Ahora el refrán popular que dice, no decimos está loco, sino está lunático. ¿No? Te cuento algo, amados. Hace algún tiempo también me llevaron al manicomio. No para ser tratado, para orar por un muchacho que por drogas se volvió luris. Luris para afuera se llama lunático, loco. Y su mamá me buscó, pastor, ¿puede venir a orar por mi hijo, por favor? Y fui al manicomio, me llevaron al manicomio. Y qué fácil fue entrar, pero qué difícil salir. Agarren ese pastor que está al luris. Y entro a ver a este muchacho, y este muchacho realmente estaba luris. Y yo le dije, Señor, estoy tranquilo porque yo creía que era el único, pero hay otro peor que yo. ¿Y qué hacían? La noche, el cielo, las estrellas, nueva creación satélite. Eso no es. Yo decía, ¿qué hago? No lo puedo ministrar, no le puedo hablar de Jesús, ¿qué hago? ¿Y qué hice? Orar por él. Lo agarré, le tomé la cabeza y le dije, Señor, por favor, ten misericordia de este hombre. ¿Cómo fue atrapado por estos espíritus para llevarlos a estos extremos? Señor, por esa razón siempre les predico y siempre le digo, mamás que están aquí, mamás, oren por sus hijos incansablemente. Ustedes ni saben qué hacen sus hijos cuando salen de casa. Amén. Y ya oré por él y aparentemente no pasó nada. Su mamá me lo agradeció mucho. Ya me fui, gracias a Dios me dejaron salir. Y les perdí la pista, ya no volví a saber de ellos. Pero pasó un tiempo, calcúlale año y medio, y me habló por teléfono su hermana, la hermana de Luris. Pastor, ¿te acuerdas cuando fuiste al manicomio? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Te acuerdas que oraste por mi hermano, fulanito de Abraham? Claro que me acuerdo. ¿Qué crees, pastor? El Señor lo liberó, está completamente sano. Y está, espérame, y está dando su testimonio por toda la República. Y me ha dicho que quiere ir a tu iglesia a dar el testimonio. Y yo dije, va. Quedamos ya que me iba a volver a hablar. Lamentablemente no anoté su teléfono, no era en aquel entonces como que ahora quedan los teléfonos, ¿no? No era así, porque mi celular era de ladrillo. Y ya no me volvieron a hablar, no sé por qué ya no me volvieron a hablar, pero eso fue el testimonio de la hermana. El Señor lo sanó, aleluya. Entonces, mis amados, qué bonita enseñanza, porque yo estoy muy gozoso, porque esto nos va a llevar a nueva creación satélite,
a aprender lo que es la protección, el blindaje y el amor de Dios. Aleluya. Tremendamente, tremendamente. Y también para los de afuera, en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús, mi hijo está luris, está lunático. Y padece muchísimo, escucha esto, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Doble ánimo. ¿Cómo trabajan estos espíritus? Tremendamente con el doble ánimo. El fuego es muy poderoso. ¿Qué hace el fuego? Te prende, ¿no? Entonces hay momentos que te prendes, ¿eh? ¡Oh, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y de repente, ¡pum!, en el fondo del océano, atraído por estos espíritus, en tormenta, ¿no? De repente está en fuego y de repente está 50 grados bajo cero, debajo del agua, ¿no? Y ese doble ánimo influyendo esos espíritus, amado, por favor, emprende a defenderte, porque así, de la misma manera, trabajan en ti y en mí, así igualito trabajan. Te levantan y te aplastan como las olas del mar, ¿no? Se levanta la ola y ¡pum!, te aplasta cuando cae. Se levanta la ola y ¡pum!, te aplasta cuando cae. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Gloria a Dios. Entonces, el papá le dice a Jesús, en el verso 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. No lo han podido sanar. Ahora comprendo por qué el Señor a muchos pastores y a muchos siervos que trabajan para Él, no les ha dado esa unción para liberar. Ahora comprendo. ¿Por qué? Porque, amados, qué interesante es que la iglesia no ora. Pastores que no oran. Líderes, entre comillas, que no oran. ¿Y qué crea la oración? Fe. ¿Qué crea la fe? Oír la palabra de Dios. Lo que estás oyendo en esta mañana. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te lo prometo, amado, te lo prometo. Tú te metes a tu cuarto secreto, ahí a solas con el Señor, estás adquiriendo una protección impresionante, aleluya. Cuando sale de ahí, de estar con el Señor, estás total y absolutamente blindado. ¿Qué dice la palabra? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Cobertura, sombra, la sombra poderosa que le dio a Pedro. Cuando Pedro pasaba, daba su sombra y los enfermos se sanaban. Tremendo es eso. Pero no oras, sales de la protección y ¿qué vas a hacer? Carne de cañón. Carne de cañón. Las tormentas te van a tirar para abajo. En doble, en triple, en cuádruple, en quíntuple, y no sé hasta qué punto, ánimo. ¿En qué ánimo te van a traer para abajo? Y el Señor preocupado, no preocupado en sí, sino, ¿qué está pasando con mis gallos? ¿Qué está pasando con mis gallos, con mis gallonas de Nueva Creación Satélite y de lo que están allá atrás de la pantalla? ¿Qué están pasando con ellos? No pudieron. No pudieron. Verso 17. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dijo? Generación incrédula y perversa. Y yo puedo tomar esta palabra perversa en que por esa incredulidad, esa falta de fe y falta de oración, no podemos ayudar a otros. Lo perverso sería no poder ayudar a otros. ¿Cuántos se desesperan que se enferma un familiar? Ustedes oran y no pasa nada. Hay que llamar al pastor. ¿No? Entonces tienes que sacar.
lo que el Señor te ha dado, la autoridad de su nombre. Teníamos un grupo en Pachuca y prácticamente el grupo eran de gente nueva. Pero yo viajaba a Pachuca todos los viernes. Pero esto sucedió en la semana. Una de las chicas le empezó a compartir al hermano ahí en la casa y compartiéndole, ¡pum!, se manifiesta el hermano. Empezó ahí a hacer cosas raras. Y la chica desesperada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿A quién le hablo? ¿A los que ayudan aquí al pastor? No, pues no, ¿cuál será su número? Ni lo sé. No, ¿y hablarle al pastor? No, pues hablarle al pastor ya perdí. Está en México. ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se voltea y dice, ya sé lo que nos han enseñado y ya sé lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesús, déjalo. Y en ese momento el muchacho se liberó. Aleluya. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué parte sería, no, amados? De que el Señor te espera en las mañanas y no llegas. Nos anhela celosamente, va a venir, va a venir. Ahorita llega Ricardo, va a venir. Y no aparece Ricardo. Sí. Qué tremenda esta generación incrédula. Hombres de poca fe. Cuando el Señor debería estar diciendo nueva creación, llenos de fe. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo le he de soportar? Traédmelo acá. Traédmelo acá. Y aquí aprendí, como le decía yo hace 8 días, ahora hago que me traigan a la gente a mi oficina, a mi territorio. Tráiganmelo para acá, porque ahí no va a haber influencias de ningún espíritu, están fuera de su territorio. ¿Y qué ha pasado? Tremendas liberaciones que ha habido en mi oficina, tremendas. Muchos hasta tienen miedo pasar por mi oficina. Ya saben que cuando entran a la casa está la oficina luego en la puerta de entrada y está la escalera. ¿Y sabes cómo entran? Hasta ahora no entiendo por qué. No vaya a ser que me toque. Amén, amados. Tráemelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Aleluya. ¿Tú sabes qué satisfacción se siente? ¿No sabes qué alegría, qué gozo se siente? Cuando mi bendito Dios, el bendito poder de mi Jesús, viene tremendamente sobre la persona y lo libera. Pero qué tremendo es estos espíritus cuando vienen, cómo toman dominio de la gente. Los hacen papilla, qué tremendo está eso que vi. Papilla los hace. Y en cualquier lugar, amados, en cualquier lugar. Entonces estamos aprendiendo que tenemos que protegernos. ¿No? Entrar a la oficina, en el nombre de Jesús, todos estos, ¿no? Hasta santero, brujo, sabe Dios qué habrá ahí, ¿no? En el nombre de Jesús, no me tocarán. ¿Y cómo vas a entrar? Como un rey a ese lugar. ¿Cómo entrarás? Como una princesa a ese lugar, donde nadie te podrá tocar porque estás totalmente blindado en el nombre de Jesús. ¿Y cómo comprendo, amados? ¿Cómo comprendo? Y no es jactancia, por favor, no es jactancia. Como en más de 30 años que hemos estado en liberación y hemos tenido tremendas liberaciones, como ningún espíritu se ha levantado a tratar de lastimar a tu pastor. No han podido. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿tú no tienes miedo? No, ¿por qué? Si el Señor está conmigo. Además, yo no soy el que lo libera es Él. Es su poder. Pero gloria a Dios que tantas liberaciones hemos tenido, ninguno se ha atrevido a golpearme. Y hay pastores que sí los han golpeado y en el púlpito. Toño, ¿cuánto hemos viajado? ¿Y cómo hemos visto? ¿Cómo hemos visto en esas liberaciones? Y le damos gracias a Dios. Y ahora, si te das cuenta, toda esta unción, todo esto que el Señor nos está enseñando, todo eso que tenemos que ser bendición para otros,
¿Qué quiere hacer el Señor? Blindar a esta barca, blindar a esta iglesia nueva creación, porque si lo crees, saldremos a las naciones a liberar a muchos en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces te doy una recomendación, ¿no? Lo que sigue. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Sale? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, ¿por qué no puedo solucionar mis propias tormentas? Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa autoridad no la tengo? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Y qué le dijo el Señor? El verso 20, Jesús le dijo, por vuestra, ¿qué? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, pásate aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Queda pendiente para la próxima semana. Alabanza, por favor, si fueran tan amables. Por favor, un poquito rápido, alabanza, si fueran tan amables, rápido. Y a los demás no hemos terminado. Para los demás no hemos terminado. Sigue conservando esa unción, sigue conservando lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, si fueran tan amables. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Estamos listos? Por favor, atrás. ¿Estamos listos? Alabanza. Quiero que también oren conmigo, por favor. Para las personas que están atrás de la pantalla, por favor, también únanse a esta oración. Y vamos a decirle, amados, amado Padre, gracias, mi Señor, por esta enseñanza. Porque una de las cosas que más anhelo en mi corazón es estar llenos de fe. Aprender a caminar, a decretar, a hablar, a moverme poderosamente en la fe por tu nombre. Y gracias, Rey, que en estas conferencias que voy a recibir, primero me comprometo a no fallar, a no faltar, porque no hay cosa más tremenda que recibirlo en vivo y en directo. Y gracias, mi Señor, porque qué linda va a ser mi vida, que yo aprenda a tomar ese decreto de esa cobertura, de esa protección, de ese blindaje para mi vida, desde la mañana hasta en la noche, aún durmiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, por esa libertad que está viniendo a mi vida. Gracias por romper esas estructuras y gracias por lo que viene. Porque, Señor, en mi contentamiento, sé que mi vida va a ser totalmente libre en el poder de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque así lo decreto y así será en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.